Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa En Voz Alta. Ya prácticamente finalizando el mes de enero, habíamos obviado tocar un tema que era la prospectiva de este año, y para ello tenemos como siempre a nuestros panelistas María Alemán y Arturo Maximiliano. Muchas gracias y buenas noches. El tema del calendario electoral para el año 2023. Recordemos que este año 2023 es el previo al proceso electoral presidencial del 2024 y que va a haber algunos procesos electorales donde se van a hacer ejercicios interesantes. Entonces, si quieren, para ir abriendo, vemos lo que viene por lo menos en materia electoral. Pues en materia electoral viene el Estado de México y el Estado de Coahuila, que se empezaron a cocinar a finales del año pasado y que no tengo ahorita memoria si ya se había estrenado la Alianza por México el año pasado. Ya había habido ¿Va por México? Va por México, perdón. Sí, Hidalgo. O sea, en la elección del 2022. Antes de la crisis que tuvo la Alianza, ¿no? Previo a la crisis. Ajá. Previo a la crisis se estrena la Alianza Va por México. De hecho, perdón que te interrumpa, pero desde el 21. O sea, el 21 no fue el caso de Querétaro, pero en el 21 jugó la Alianza Va por México en varios estados. Y creo que no ganó ni uno, ¿eh? No, sí. ¿Durango? Durango. Pero sería el único. No estoy, porque se hace mucha crítica eso, ¿no? Que los resultados en términos de la alianza. Sí, Durango sí. Que son cuestionados porque pues, aparentemente no dan resultado. Todo parece indicar que estos dos estados van a ser los últimos antes de ir a ver lo que se prevé que sea el 2024. Y luego ha estado apareciendo en medios lo que unos interpretábamos que era la alianza y la forma en la que deciden. Alejandro Moreno después dice que no es así. Entonces, la verdad es que yo ya estoy confundido. O sea, y dice que no ha sido así. Como que digo, para abrir el tema de debate es primero quién pone los candidatos de esta alianza o de esta coalición. En mis épocas, pues era muy claro decir el candidato es de tu partido y tú encabezas el proceso de selección interna de tu partido. Así se firmaban los convenios de coalición o el partido de Arturo. Y bueno, pues el candidato era de ese partido, y entonces el que salía electo de ese proceso de ese partido, bueno, pues resultaba electo el candidato de la coalición. Pero ahora parece ser, digamos, en el primer tema, que el que conduce es un partido, pudiendo resultar ser candidato un militante de otro partido o no tener partido. ¿Sí lo estoy leyendo bien? Sí. Pues sí. Creo que sí. Parecería, ¿no? Pero está extraño porque, por ejemplo, en el Estado de México, ¿quién condujo el proceso? ¿El PAN o el PRI? Yo creo que lo condujo el PRI y salió una candidata del PRI, igual en el estado de Coahuila, ¿no? Pero ahora parece ser que dice, no, es que tenías el derecho de conducir el proceso, pero no de poner el candidato. En su opinión, primero, Coahuila, para el PRI, está entregado por la coalición Morena, PT, Verde. Parece que todos van pulverizados. ¿Quién va a ganar Coahuila en su expectativa? Bueno, primero para abrir el tema de análisis, de discusión, poner en contexto, ¿no?, a la audiencia, decir que este 2023, que podríamos decir es un año de antesala, previo a la elección presidencial, a la renovación del presidente o la presidenta de la República en el 2024. Y tenemos de juego dos estados, el Estado de México, bien lo decías, y el Estado de Coahuila. Los dos hoy actualmente gobernados por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI. Y para poner un poco también en contexto y contestando a la pregunta que nos hacías ahorita para abrir la discusión, el Estado de Coahuila, actualmente gobernado por el PRI, y además con una fortaleza priista desde hace muchos años. Nunca ha gobernado otro partido, ¿no, María? Correcto, o sea, hay que ponerlo en claridad. No ha perdido el PRI el poder en Coahuila.
Y a decir verdad, pues parece que todo pinta a que se mantenga así la tendencia, ¿no? Con un Morena muy disminuido, con un Morena muy dividido, sobre todo en Coahuila, en donde pues había dos actores principales, dos posibles candidatos fuertes, terminan por pelearse, ¿no? Por distanciarse. Eso le hace daño a Morena en Coahuila. Y al final creo que el PRI elige, bueno, está por decidir, pero hoy está en un proceso interno como precandidato, Manuel. Y al final creo que va a ser un perfil pues bien aceptado, por lo menos en las tendencias. Y en el Estado de México, pues un gobierno priista, efectivamente, un gobierno, creo que el Estado de México es un análisis bien interesante que ahorita podemos entrar, porque en el Estado de México es el primer estado en el país en donde en realidad desde el 2017 entra con presencia fuerte Morena, ¿no? Desde el 2017, pues se gana sí efectivamente la gubernatura por el PRI, pero muy, muy, muy peleado, apenas por 200,000 votos en números redondos. El 2018 gana contundentemente muchas presidencias municipales Morena. En fin, creo que hay un análisis importante de si en realidad en el Estado de México hay condiciones o no para mantener el poder. Pero, a ver, regresamos al tema de Coahuila. Parecería ser que en la lectura conspiracionista o de sospechosismo, una coalición se prepara para perder cuando va dividida. Si los de enfrente ya están unidos, pues entonces yo tengo que salir unido. Y Morena sale dividido. Por un lado tiene un proceso de selección donde en una encuesta dice que es el senador Guadiana. ¿Lo pronuncia bien? Sí. Y dice, este es el candidato. Y luego un subsecretario del gobierno federal, con el nivel de subsecretario, y digo, a lo mejor lo voy a poner así, se revela al estatus de su partido y decide ir por un partido de la coalición, de ellos. Entonces hay doble indisciplina, por así llamarlo, del candidato exfuncionario que se va y del partido que en otros lados iba coaligado abanderándolo. ¿No te parece, Arturo, que está extraño? Oigan, yo quiero resaltar que hay una tercera elección, por cierto, de Tamaulipas. No tiene no revista esta importancia porque es una elección extraordinaria para el Senado, porque quedó vacante el Senado por situaciones muy desafortunadas, ¿no? La primera, bueno, un tema electoral, la segunda, un tema de la pérdida de la vida del senador suplente. Pero bueno, Coahuila, pues sí, yo creo que hay quizás lo que puede extrañarse es por qué un Comité Ejecutivo Nacional le echa tantas ganas a que haya una coalición en un estado y a la vez lo deja tan suelto en otro, ¿no? O sea, parece ser que hay prioridades cuando me parece que pudieron haber sido las dos, ¿no? Pudieron haber sido un apretar para que a final de cuentas en ambos estados se fuera en una alianza electoral, ¿no? Entonces, creo que Coahuila se dejó de alguna forma suelto. Para el PT es muy rentable tener un candidato que le pueda generar el tema del registro local y que, bueno, pues que le pueda empujar a sacar no solamente un tema de un porcentaje, sino seguramente acompañado de esto a lo mejor posicionar algunos otros resultados que les den diputados locales, regidores en alguna inercia de un candidato que traiga cierto peso, ¿no? Sí llama la atención que era subsecretario, un subsecretario más importante, que tenía foro frecuente en la mañanera, que eso es una parte como de la cercanía o de la vinculación con Palacio Nacional, de un tema que además es muy importante, que es la seguridad. Y entonces, pues es difícil explicar cómo una persona tan cercana puede tomar una decisión que ponga en riesgo precisamente lo que es algo que en otras circunstancias se vería como una victoria probable o con probabilidades reales de triunfo, y hoy parece que disminuye esas probabilidades. Estaba escuchando hoy en la mañana una primera encuesta, y ahí empezó la guerra de encuestas, que sí siguen quizá un poco, no sé si para mi sorpresa, pero me llamó la atención, que ponía a Morena en un primer lugar, digamos, como le llaman, ¿no? en empate técnico, ¿no?
me llamó un tanto cuanto la atención, pero me parece que los esfuerzos han sido por descarrilar. Lo que no me atrevo siquiera a señalar es por parte de quién y ni siquiera el por qué, ¿no? En realidad. Se especula de que si algún candidato es, por ejemplo, dicen que hay vínculos de Mejía con Monreal, ¿no? Que Guadiana. Bueno, además, por cierto, un tema interesante en los antecedentes, en la encuesta que da a conocer Morena, Mejía no es ni siquiera el segundo lugar, ¿eh? El segundo lugar es un ex senador panista, hijo de un, si mal no recuerdo, de un exsecretario de Estado en época de Felipe Calderón y que termina siendo el coordinador de campaña de Guadiana para este proceso. Entonces sí hay cosas que se ven raras, ¿no? Que nos hacen pensar que no hubo por lo menos el interés de amarrar bien las cosas y que al dejarlas sueltas, pues esto genera un riesgo de perder algo que tenían probabilidad de ganar. Insisto, los temas son los porqués. ¿Qué tipo de acuerdos con quién? No lo puedo yo entender. De repente entran algunas líneas, oye, si fuera una investigación, pues el vínculo de Coahuila, a lo mejor la Cámara, los votos, Moreira, ¿no? Como líder de los diputados priistas en la Cámara. No lo sé, o sea, trata uno de generar una serie de especulaciones y bueno, lo que sí parece es que se soltó y quizás se soltó para no ganar. Mira, los queretanos... Oye, que no es la primera vez que lo vemos, lo vemos muy seguido. Sí, no, es que digo, los queretanos tenemos un oído y una vista muy fina para distinguir las entregas. Sí. Sobre todo aquí tenemos toda una historia de entregas, 91 San Juan del Río, 94 San Juan del Río, 97 el Estado, a lo mejor le quiero sumar 2015 otra vez el Estado. O sea, tenemos una serie para distinguir exactamente cuándo es cuando una cosa pues ya se arregló en otro lado, ¿no? Y la estrategia así como que de librito es, pues divide. ¿No? Y ni siquiera es una estrategia mexicana, ¿no? Hace muchos años que está funcionando. Y pues divides con los amigos, ¿no? A ver si te sale. El tema pues es que hay muchas condicionantes, pero pues si entregas uno, entonces ¿cuál va a ser el pago? Y aquí abrimos el otro tema, ¿no? ¿Será el Estado de México? Parecería que así es. ¿Tu opinión? O sea, ¿habrán canjeado Coahuila por el Estado de México? Y si me permites, quiero darle otro contexto a María antes de contestar. Y sé que es un elemento, oye, es un elemento rudo y yo creo que María tiene una militancia a prueba de balas. El que perdiera Coahuila y el Estado de México, el PRI, significa que por primera vez se quedarían sin una sola gubernatura en toda la República. A ese nivel, es más, perdiendo el Estado de México, tendrías partidos como Movimiento Ciudadano que tendría más gubernaturas que el propio PRI. Increíble, ¿eh? Claro. Perdón por Sí, no, es cierto, es un contexto real, es algo que puede pasar. A ver, digo, lo hemos estado platicando, pareciera que se olfatea, ¿no? Que las condiciones están dadas para que el PRI mantenga Coahuila. Yo siempre he dicho que pues, esto no se acaba hasta que se acaba. Hoy todo pinta que sí y deseo que sea así. La gran pregunta y la gran incógnita es ¿a cambio de qué? ¿No? Es lo que dice Charlie. ¿Y a cambio de qué? Pues a lo mejor dices, pues a cambio del Estado de México. Es como la intuición más básica. Yo creería que en el momento en el que se logra rescatar la alianza, hay que poner en contexto que la Alianza Va por México tuvo pues una crisis muy dura hace... Apenas lo comentábamos en uno de nuestros programas, derivado, pues sí, de decisiones que toman las dirigencias de cada uno de estos partidos que puso mucho en riesgo y que se hablaba de que no se iba a lograr materializar la alianza para la elección del 23. Entonces, creo que al momento de rescatar esta posibilidad de ir juntos, nos pone en una franca competencia. Y es un tema numérico, ¿no? O sea, si tú sumas... Yo entiendo que la política no siempre es 2 más 2, es 4, ¿no? Pero si sumas los votos que tiene el PRI,
más los votos que tiene Acción Nacional, más los del PRD, aún perdiendo, y pongo en contexto lo que es Acción Nacional y PRD, porque no llevan candidato, ¿no? O candidata, y en este caso a veces la lógica es que se desinfle un poco, que caiga un poco, tiene que dar, la matemática tiene que dar. Entonces yo creo que esa es la apuesta que se está haciendo en realidad, a que cerrando bien las filas de la alianza, cada quien aportando lo que tiene que hacer, con una candidata, o bueno, precandidata hoy, mejor dicho, pues joven, con posibilidades de crecer. Al final hay que ponerlo en un balance. La candidata de Morena, Delfina, es una candidata que ya fue candidata y que creo que está en su tope. O sea, difícilmente vamos a verla hacer algo extraordinario o distinto a lo que ya hemos visto hacerla en los pasados procesos electorales. Creo que está en lo más alto que puede darle, ¿no? Por supuesto, tiene una marca muy consolidada, con mucha cercanía además a la Ciudad de México, con otros factores. Pero Alejandra del Moral, que es la precandidata del PRI, creo que tiene una curva ascendente. El tema es qué tanto y qué tan rápido. Yo creería que no es que esté dado, no es que haya sido un intercambio como tal, como en política a veces nos gusta creer que todo tiene una mano maquiavélica detrás de, y a veces creo que hay cosas que sí están dejadas a correr, no diría yo a la suerte, ¿verdad? Pero que están dejadas a correr. Y yo creo que hay posibilidades reales de que esta contienda se cierre. Hoy por lo menos me parece que las encuestas más serias, ayer veía una del Financiero, por ejemplo, donde Morena está 7, 8 puntos arriba. Sí. Creo que es el contexto real, ¿no? Y 7, 8 puntos, ustedes y yo lo sabemos, es una franca competencia. Ahora, yo de los partidos, como partido mejor organizado que conozco yo en la República, es el PRI del Estado de México. O sea, realmente, y de Coahuila. A lo mejor no conozco el de Coahuila, no me ha tocado, pero... A mí me sorprende Coahuila. Oye, además exportan, ¿no? El Estado de México, cada elección en donde sea, no mandan una... Oye, aparte cuando llegan los mexiquenses, no, es que ya vinieron los mexiquenses. Sí, o sea, exactamente. A mí me tocó llegar, de las primeras ocasiones que mandaron grupos, llegaba la Fuerza Mexiquense. Bueno, eso estuvo creado con ¿De Montiel? Con Montiel. Exacto. La Fuerza Mexiquense. Tengo un buen amigo que le tocó coordinar la Fuerza Mexiquense. Y tenían los grupos, los GEOs, o sea, realmente se dedicaban a tener una militancia muy activa. Conozco de cerca cómo hacen la cuadrícula y cómo hacen toda la estrategia para realmente capitalizar el gobierno, cosa que es bien difícil encontrar en otros estados de la República. O sea, el caso Querétaro es prácticamente cuando tienes el gobierno del estado, el gobierno municipal, más que volverse una ayuda, se vuelve a veces una losa porque no lo sabes usar, y allá sí lo saben usar. Allá sí saben para qué es el tema del gobierno versus la estrategia electoral. Entonces, a mí me parece que se le puede meter, en mi experiencia, se le puede meter mano a un proceso electoral con estrategias de la cúpula cuando está el asunto entre 5 y 8 puntos. Cuando hay un margen muy grande, pues por más que le metas la mano, por más que dividas o por más que quieras hacer algo, la voluntad popular es tan grande que simplemente ya el acuerdo se sube en la ola, ¿no? Y es un asunto cuando algo le mueven, pero ya no impacta tanto, ¿no? El problema está, o digamos, no el problema, el análisis puede estar, y voy a poner un tema sobre la mesa. Si esa es la estrategia de Morena, cuando no le quiere echar muchas ganas, como en el estado de Coahuila, y viene la elección del estado de Querétaro en el 24 y anuncian que los 3 partidos van por separado, pues ya están repitiendo la dosis, ¿no? Entonces, sí, el mensaje. Ya hay un mensaje, ¿no? Igual estas coaliciones, que la vamos a ver quizá un poquito más adelante, o lo podemos analizar ahora, de si el PAN, por ejemplo, en Querétaro en el 2024, por un lado dice, pues no necesito al PRI, ¿sí? Y por el otro lado, si no juntan a un partido como es el PRD, no van a tener la mayoría en el órgano legislativo, la mayoría calificada, que han armado con este pequeño truco que usan para darle la vuelta a la cláusula de sobrerepresentación, de mandar 12 diputados de mayoría por el PAN, 3 panistas diputados revestidos de otro partido político, para después, entre las pluris y todo, tener 17
votos. Entonces necesitan una coalición de esa naturaleza y ahora ya no tienen un partido local para hacer la que fue la vez pasada Querétaro Independiente. Entonces se convierten estos ejercicios en otros estados las formas de actuar de las dirigencias nacionales actuales. Si les funcionan, entonces hay que estar muy atentos a ver cómo va a estar aquí en Querétaro, ¿no? Entonces, ¿coinciden que esto manda señales, Arturo? Mira, voy a tratar de retomar algunos temas del Estado de México que comentaron, ¿no? Claro, efectivamente es una maquinaria muy bien aceitada, históricamente. Yo creo que es de lo más temible, ¿no? Que se ha hablado, ¿no? La maquinaria del Estado de México. Yo sí creo que se enfrentan a la voluntad del presidente. Yo sí creo que el presidente quiere ganar la elección de Estado de México. Esto a algunas personas les puede escandalizar. Yo creo que en política esto lo podemos ver en otras regiones del mundo donde se hace política y no debemos obviar que es el primer padrón nacional. O sea, el Estado de México es el estado que más electores tiene rumbo al 2024. Entonces, yo creo que sí es un tema prioritario en la estrategia de Morena, en la estrategia del presidente, y creo que ha mostrado ser implacable en esos asuntos. Cuando él tiene prioridades, generalmente las logra de una forma u otra, y siento yo que aquí habrá un empeño importante por sacar esto adelante, y que también, ¿por qué no? O sea, digo, aquí me voy a atrever un poco más, o sea, pues también podría haber un poquito de un ejercicio de simulación de le estamos echando ganas porque podemos ganar. Me refiero, en este caso, inclusive al propio PRI. Y al final, pues nos ganaron. O sea, me queda claro que para el gobernador es una afrenta entregar el Estado de México, porque él nunca se ha perdido por el famoso grupo Atlacomulco, todo lo que representa el Estado de México. Pero sabemos que también del otro lado ponen el pie muy fuerte y a lo mejor para no meterse en problemas, dicen, pues más vale aquí corrió que aquí murió. Y esto podía ser una aparente resistencia a entregarlo, pero que de alguna forma quizá haya, digamos, una disposición hacia hacerlo. Ahora, perdón. Pensando mal. Sí, duda. ¿También se vienen las municipales en el Estado de México? No, es solo la gubernatura. Solo, ok. Ahora, a ver, podríamos decirle a la audiencia, decir un poco como aquí en Querétaro, ¿de qué manera nos impacta, nos impacta en nuestra vida la elección en Coahuila o lo que pasa en el Estado de México? Digo, bueno, por lo menos Estado de México somos vecinos, ¿verdad? Pero, es decir, yo creo que hay que poner en un contexto. El país hoy está dividido en dos tendencias políticas muy claras. Los que están a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, a favor de la Cuarta Transformación, y los que están en contra. En ese contexto, los que están en contra del presidente y de Morena concretamente, pues claro que quieren, aunque no sea el Estado de Querétaro, que se gane en la alianza Va por México, Coahuila y el Estado de México, porque eso fortalece y efectivamente llegas con una mayor posibilidad pues de competencia, ¿no? Al 24. Y a la inversa lo mismo, para Morena es fundamental y además para Morena mandar un mensaje donde en alguno de los dos grandes bastiones priistas, por supuesto subrayando más al Estado de México, pero los dos lo son, llegar ahora sí que en la antesala del 24 con uno de esos, por lo menos con uno de esos estados, pues es anímicamente también mandar un mensaje muy poderoso. Pero la realidad es que creo que también hay que entrar al análisis, particularmente en el Estado de México, donde creemos y coincidimos aquí que hay más competencia, ¿no?, real. El Estado de México, como les decía, 2017 Morena se presenta a jugar y realmente obtiene muchos votos, ¿no? No gana la gubernatura, pero se queda a 200,000 votos. 2018 arrasa y nos deja al PRI minimizado así, si no mal recuerdo, creo que 20 municipios era lo máximo, 21 municipios y municipios sin hacer menos, pero poblacionalmente más pequeños. Pero luego pasa en el 21 a la inversa, y esto es un fenómeno bien interesante. La mayoría de los municipios gobernados por Morena
En el 21 los pierde Morena cierto. Ese es y buen los dato. recupera la alianza, ¿eh? Entonces, ¿qué quiero decir con este análisis? El Estado de México es la prueba del ejercicio de gobierno de Morena desde el orden más inmediato a la gente, que es el municipio, que es el que te resuelve que pase la basura, que no te inundes, que tengas agua, que tengas drenaje, bla, 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 ¿no? Entonces, esta ineficiencia, ineficacia en el ejercicio de gobierno que ha tenido Morena, por lo menos en el caso del Estado de México, en los municipios, ya tuvo la vuelta electoral. Ya la gente dijo, no, espérame, a mí no me gusta el gobierno de Morena, entonces mejor regreso, ya sea al PRI o al PAN, pero en este caso juntos, ¿no? Porque incluso ya yendo en elección en la coalición Va por México. Entonces es muy interesante rumbo a la elección de la gubernatura, porque en el Estado de México sí ya gobernó Morena. Cosa distinta a otros contextos de otros estados que vimos que a lo mejor también eran estados muy recalcitrantemente priistas como Hidalgo, pero la presencia de gobierno de Morena, no estoy hablando de la base electoral o de la percepción de aceptación del presidente, ya gobernando era muy disminuida. En el Estado de México no, y eso creo que va a ser un factor indispensable para el 4 de junio. Y te pongo otro dato, ¿no? Interesante, me preguntaban en clase que por qué a veces parecen los cambios de PRI a Morena y de Morena a otras opciones muy dramáticos. Bueno, digo, yo recuerdo que cuando era PRI-PAN, en todas las encuestas nos peleábamos los indecisos. Sí. ¿Sí? O sea, levantabas la encuesta y decía, por ejemplo, aquí en Querétaro era 21% del PRI, que siempre era su base sólida, y 21% del PAN. Y luego ahí estaba un mercado electoral que eran los indecisos. Pero si un indeciso se iba para el PAN, le representaba a 1. O si se iba para el PRI, le representaba a 1. Porque teníamos una fuente de votos de gente que a veces iba para un lado, a veces para otro, o se mantenía en el abstencionismo. En el caso de PRI-Morena, como Morena le quita muchos votos al PRI, se vuelve doble. O sea, alguien que deja de votar por el PRI y vota por Morena, resta al PRI, Pero suma. y suma Morena. Entonces, es el clásico voto que vale doble. Por eso los cambios parecen más violentos de una cosa a otra, porque no hay indecisos, Mari. O sea, esta elección ya no es de indecisos, es estás allá o estás acá, y hay un partido o varios partidos que pierden la votación y al perderlo alguien más lo gana. Y entonces es más fácil avanzarle un punto, porque tú avanzas un punto y el otro pierde 1. Entonces ya le sumaste 2. Entonces me parece que ahí puede estar bien interesante por qué cambia así y luego vuelve a la inversa, ¿no? El voto útil también ahí se presenta, ¿no? En este fenómeno, ¿no? Donde dices, quizá no hay indecisos, pero hay gente que dice, y por eso la guerra de encuestas, ¿no? Cuchareadas o no. Pues es que yo quiero ir con el que gane y mi candidato con el que yo estoy en primera opción, pues no parece tener la posibilidad y pues te sumas al otro, ¿no? Claro. Ahí hay un tema con Juan Cepeda, por ejemplo, ¿no? Que en el papel parecía ser un candidato muy potente, al menos las encuestas hoy no lo demuestran, pero es un tema también me parece interesante, ¿no? ¿Qué papel va a jugar él? No se quiso sumar MC a la alianza. Creo que esto va a marcar sin duda también el derrotero hacia el 2024, pero bueno, ¿qué papel va a jugar y a quién le va a restar? ¿O finalmente va a ser víctima del voto útil que se va a acabar cargando para alguna de las coaliciones, o encabezada por Morena o encabezada por el PRI? En fin, ¿no? Aunque yo creo que a veces se exagera en términos de decir que es un laboratorio de lo que viene en el 24, porque la historia no necesariamente lo demuestra. En este caso sí hay algunos factores que se me hacen interesantes, sobre todo este tema del peso de MC y a quién le quitan, ¿no? Sí, yo creo que ahorita regresando del corte lo vemos, pero va a volver a ser un laboratorio a lo mejor ya no de resultados, sino de estrategias. De lo que, o de mensajes, bien decías, ¿no? De cómo mandar mensajes. Así es. O cómo interpretarlos. Bueno, pues no nos dejen, estamos haciendo el análisis del calendario electoral del 2023. Concluimos en el siguiente bloque con el tema de las coaliciones y vamos a ver el caso de cuál va a ser el papel de Movimiento Ciudadano en estos procesos próximos electorales. Regresamos. Continuamos en Voz Alta. Y continuamos aquí en su programa En Voz Alta con este análisis que hacemos del calendario electoral para el año 2023. Platicamos ya del término de la alianza Va por México y de la coalición que forman el Partido Morena, Partido Verde y PT en las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Y nos quedamos pendientes con el papel de Movimiento Ciudadano,
que parecería ser que cumplió lo que decía, no va coaligado con ninguno de los dos, salvo pequeños ejercicios locales en donde hay partidos estatales, con registro estatal, parecería que ya está muy formado. Pues, la coalición Va por México, la coalición, yo no sé si se vaya a llamar igual que lo han estado poniendo en los últimos procesos electorales, que era la coalición Morena, ¿me recuerdan el Juntos nombre? haremos historia. Juntos haremos Y historia. en Tamaulipas así se llama, ¿eh? ¿sí? Así se llama. Sí, yo creo que van a permanecer con ese Con la ese coalición nombre. Juntos Haremos Sí. Historia. Y por el lado, quien en su momento fue aliado de Andrés Manuel, y también yo recuerdo algunas elecciones en donde fue aliado con Acción Nacional, ¿no? Sí, claro. Ha estado Movimiento Ciudadano. En el diferentes- 18 fue con Acción Nacional, en el plano federal. Y bueno, pues claro, con Andrés Manuel en el 2012, si mal no recuerdo, y no sé si en 2006. Entonces, ha estado de ambos lados de la balanza, pues como el Verde, ¿no? Y como el PT también, ¿no? El PT muchos años fue aliado del PRI en las ¿Del PRI? coaliciones. Pero ahora dice, pues yo voy por el centro. Tiene algunos gobernadores representativos. Yo veo al señor Alfaro de Jalisco, que había empezado muy bien con el tema de la curva y luego bajó. Y luego empezó a subir el tema de Colosio. Pero ahora ya parece que el tema, inclusive en algunas encuestas de la posible coalición, Lili Telles le gana al hijo de Luis Donaldo Colosio. Y lo que hace en este proceso electoral es ir por separado. Me parece que Coahuila no pinta, pero en el Estado de México sí debe traer 8 o 9 puntos, ¿no, Mari? Yo creo que, la estrategia de Movimiento Ciudadano, más allá de si le conviene o no, particularmente a la Alianza Va por México, a mí me parece que es una estrategia atinada. Al final de cuentas, creo que ellos tienen más que ganar yendo solos a participar en este proceso electoral que yendo con alguien más. Y por eso lo digo con alguien más, porque efectivamente anteriormente han ido con unos y con los otros. Creo que Movimiento Ciudadano ha sabido crear un proyecto en donde han encontrado perfiles interesantes, perfiles que además han correspondido a las sociedades en las que precisamente han podido participar. Hablamos de Nuevo León, hablamos de Jalisco y bueno, de ciudades específicamente. Y yo creo que prácticamente en el proceso del 2023, ¿no? Sin adelantarnos al del 24, pues sí, ellos tenían mucho más que ganar yendo solos, en donde podían crecer con perfiles interesantes. A lo mejor no lo visualizamos porque estamos pensando, pues digamos, ya en los punteros, pero creo que sí su estrategia no es equivocada. Y al menos yo lo puedo decir en las sobremesas, en las reuniones, la gente empieza a voltear a ver a Movimiento Ciudadano como una alternativa, ¿eh? Mira, no sé en qué partes de la República, con qué jugadores también, ¿no? Se habla mucho de la regionalización también de los partidos, ¿no? Que ya empiezan a terminarse esos partidos de presencia nacional, si es que los hubo, ¿no? También se ha cuestionado mucho. Pero sí, yo estoy de acuerdo con María, o sea, me parece que están escogiendo en ciertos lugares personajes que resultan atractivos. En algunos casos también están escogiendo marcas, ¿no? ¿También? O sea, decía algún Claro. político priista muy avesado, que yo tengo mucho respeto, me decía hace poco que México había marcas. Y me decía, Colosio es una marca, Cárdenas es una marca, López Obrador es una marca, Fernández de Ceballos es una marca. O sea, sí existe dentro de nuestro, como dicen en Hollywood, nuestro Star System. ¿No? Existe verdaderamente nombres Claro. o apellidos que tienen un peso importante, ¿no? Y creo que hábilmente Dante Delgado encontró particularmente uno, ¿no? Y lo trajo, y hoy es uno de sus principales, digamos, pues sí, marcas dentro de esto que son los candidatos, si pensamos en ellos en un producto, y lo está haciendo me parece que lo está administrando muy bien. Se habla mucho de que el objetivo no es 24, se habla mucho que el objetivo es 2030. Yo te diré una cosa que se dice en economía, ¿no? Hay que tener cuidado con el largo plazo, porque en largo plazo todos estamos muertos, ¿no? Así dice el principio de Claro, economía. claro. En economía se dice el corto y mediano plazo. ¿Por qué el economista no habla de largo plazo? Porque en largo plazo todos estamos muertos. Entonces,
Pues no sé si realmente te dé tanto esta capacidad de llevártela al punto que llegues con el timing preciso al 2030. Pero bueno, tienen mucho que ganar. Son 9 entidades las que se disputan en 2024, donde probablemente podría refrendar Jalisco. Parece ser que hay una buena probabilidad y quizá encuentre otros nichos dentro de estos estados que se jueguen en el 2024. Entonces, yo creo que se van a mantener ahí en el tema de ir solos y, como bien dices tú, Charly, en la estrategia, no sé si en los resultados, pero sí un poquito en a quién le quita. Quizá podríamos ver sobre todo en el Estado de México, algo de proyección hacia lo que puede pasar en la presidencial, y que se ha dicho, ¿no? Y se le ha criticado al propio Dante Delgado, y él no ha acusado recibo, y quizá haga bien, de que él terminaría, el partido MC terminaría siendo el que le dé el gane a Morena, ¿no? Yo creo que le quita dependiendo qué candidatos también el candidato abandere, porque... Pero si es Colosio, ¿estás de acuerdo que le quita más a lo que le llaman al PRI, claro, el PRI, y a la derecha en un momento dado, ¿no? Y en un momento. Pero en este caso, por lo menos lo que he visto yo del tema de Movimiento Ciudadano, salvo algunos casos en particulares, hacen pepena de candidatos. O sea, esperan los procesos electorales de los candidatos fuertes, de los partidos punteros, y a los inconformes los atraen. Yo no veo un semillero de cuadros, inclusive salvo algunas excepciones. Yo creo que tiene Movimiento Ciudadano la visión de que cuando un partido, pues digámosle pequeño, se junta contra uno grande y van en coalición, se hace el efecto popote, ¿no? O sea, finalmente la gente termina votando por el partido mayoritario, y los partidos coaligados terminan a veces ni siquiera teniendo el registro. Pero hay otra estrategia de entrarles a las coaliciones, sobre todo cuando tienes 9 entidades en disputa, ¿no? Dices, pues déjame una para que la coalición la encabece yo, y entonces sí gano, aún con tu marca, ¿no? Con mi candidato. Y ya lo podríamos poner un poquito a lo mejor más interesante con estas declaraciones que hizo Manlio los últimos días, volviendo a insistir con que se reglamenten los gobiernos de coalición. Porque se están haciendo gobiernos de coalición en donde la coalición termina cuando el proceso electoral concluye. Y ya no se traslada ese tipo de compromisos que tienen que estar escritos con letra y con sangre para hacer un gobierno que incluya a todos los partidos coaligados. Ahí andan los partidos tocando la puerta diciendo, oye, dame un espacio porque yo te ayudé, ¿no? Y el otro metiendo a los cuates, ¿no? Entonces, cuando debieron de haber establecido los negocios, el tema de las coaliciones. Yo no sé si a María le tocó, yo casi creo que sí, cuando era legisladora María, pero el gobierno de coalición sí está contemplado en la Constitución y sí trae sus primeros, digamos, sus primeros elementos que pueden derivar efectivamente de una ley secundaria que lo regule, como dice el licenciado Manlio Fabio Beltrones. Sí es importante, aunque sí hay que señalar también para el auditorio que sí existe el concepto a nivel constitucional, que sí hay unos primeros lineamientos, sobre todo en plan de gobierno, etcétera. Y si mal no recuerdo, María, ahí sí me falla, no lo revisé este tema previo al programa, creo que sí hay un planteamiento de ocupación de cargos, ¿eh? Sí. Según yo sí lo hay. Según yo también. No está reglamentado, efectivamente, no una ley secundaria. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque cuando van los partidos coaligados y el candidato, por ejemplo, en el Estado de México es el del PRI, hay poco incentivo para el PAN y para el PRD echarle las ganas. Sí, aunque si exploramos un caso exitoso que fue Durango, por ejemplo, en Durango creo que el acierto de las decisiones en la coalición o en la alianza de Va por México estuvo en que efectivamente, por ejemplo, el abanderado, aun cuando era un gobierno de Acción Nacional, al abanderado a la gubernatura y hoy gobernador fue del PRI, pero Capital fue Acción Nacional y otras posiciones también, pues con peso electoral, se equilibraron. Entonces, creo que ese es el acierto y me parece, por lo menos es lo que se vislumbra, que en el Estado de México va a pasar algo similar. Evidentemente no tenemos los municipios, pero al parecer, y por lo que eso ya es chisme de radio pasillo, ¿no? Sí hay ya un buen entendimiento con Acción Nacional y con el PRD de posiciones muy claras, muy puntuales, de compromisos, que creo que eso puede ayudar mucho y evitar este tema de que al final, cuando no llevas candidato o candidata, se te caen por lo menos a un 40% tu votación. Ahí veo yo la vocecita de Manlio Fabio prácticamente susurrándole al PRI, decir,
pongan en donde van ustedes encabezando, que son los dos, incentivos en el gobierno de coalición a los partidos, porque si no se van a tirar a la... Sí, tú dices, pues si no es mi Claro. bronca, ¿no? Claro. Y tiran a la ahí sí, hablando de los laboratorios, podría ser en el supuesto que ganara la alianza en Estado de México y se llevara a la práctica el gobierno de coalición y se respetaran acuerdos y se abrieran estas posiciones, podría ser algo que generara incentivos hacia el 2024. Hacia el 24, claro. ¿No? Porque, a ver, por favor, digo, el político tiene una, por su naturaleza, por su esencia, pues la búsqueda del poder, ¿no? O sea, esto no es un tema de hermanas de la caridad. Entonces, en la medida que haya estas compensaciones políticas ante es decir, en este caso, los otros partidos le ceden al PRI la encabezar, pero en la medida que se dé y se hagan efectivas estas recompensas, estos acuerdos y se puedan llevar a la práctica, pues sería un gran incentivo hacia el 2024. Pero fíjate, lo que dice Manlio va más allá. O sea, si tú ves la entrevista o la conferencia completa, lo que dice es curioso que él hizo con el PRD, ¿no? No con el PRI. Sí, o sea, es que el tema les está diciendo, señores, el tema no es quién encabece. El tema es que cuando alguien gana, avasalla, güey. ¿Sí? O sea, del partido que sea. O sea, nosotros nos podemos poner de acuerdo entre 10 personas y decimos, oye, vamos contigo, y de palabra hacemos los acuerdos. Pero el tema es que cuando esa persona gana, todos le reconocemos un poder más allá de la suma de todas las partes. Y entonces termina diciéndote no, güey, y tú terminas conformándote con que te diga que no. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Manlio? Pónganlo por escrito. Pero eso tiene que cambiar. O sea, si nos vamos a nuestra historia reciente, podemos lograr entender por qué era así, ¿no? Porque el que ganaba, ganaba todo. Pero en el contexto político, social, en el que se encuentra hoy México, en donde, insisto, hay ya muy marcados dos bandos, por así llamarlos, y entonces existe la necesidad, hablando del tema de la alianza, existe la necesidad de encontrar coincidencias, aun cuando hemos sido adversarios históricos, pero que hoy se antepone una necesidad prioritaria, ¿no? Creo que ahí es donde tiene que cambiar el tema de decir, bueno, y reconocer qué aporta cada quien. No solamente el decir, bueno, ya gané y yo gané solito o yo gané solita. Creo que al final tampoco podemos esperar que algo que no había sido parte de nuestra realidad lo sepamos hacer. Pero es hacia donde tenemos que ir, y el valor agregado, lo más importante es que si se logra, ejemplo, ganar el Estado de México y Coahuila y efectivamente la alianza se traduce en un gobierno de coalición en donde el poder se reparta, entonces de cara al 24 se vuelve algo muy interesante, ¿no? No sé si se reparte el poder, María. Las chambas sí. Las chambas, sí, El estoy de poder, acuerdo. yo creo que el poder es otro tema, acuerdo, ¿no? Por de las acuerdo. chambas, sí. Es que fíjate, la naturaleza del poder ejecutivo, si ya nos vamos a la teoría, es unipersonal. Es unipersonal, es que, bueno, salvo algunas excepciones, Sí. es unipersonal, debe ser unipersonal. Debe ser. Gracias. Y entonces estos gobiernos de coalición lo que plantean es lo único que era indivisible, divídelo, que era el poder ejecutivo, porque las cámaras ya por naturaleza pues están divididas, ¿no? Entonces el ejercicio es interesante, genera Pero no tiene que ser necesariamente en el Poder Ejecutivo. Vuelvo al ejemplo de Durango, ¿no? O sea, bueno, sí en el Poder Ejecutivo, pero no en el mismo, al mismo Claro, nivel, claro. ¿no? O sea, se puede dar juego en los municipios, en la legislatura local, en las diputaciones federales, ¿no? Hablando de los distritos federales. Hay casos no menores, María, Charlie, de sin haber un acuerdo escrito, sin haber siquiera estar contemplado en la Constitución el tema de los gobiernos de coalición. Cedillo, ¿no? Que le da a la Fiscalía en la anécdota que creo que la cuenta Diego Fernández Ceballos, se la ofrece a Diego Fernández y Diego Fernández recomienda a Lozano. A Lozano, gracias, ¿no? Felipe Calderón le da Pemex, que no es cosa menor, con Jesús Reyes Heroles.
Sí, con Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿con cuál de los reyes Federico. Herodes? Con Federico. Con Federico. No, no es con Federico. Bueno, con Alguien del PRI. con alguien. Y creo que da otra posición, no recuerdo si hay alguna secretaría o alguna posición que entrega, ¿no? A la maestra creo que le entrega con Miguel Ángel Yunes, entiendo, si mal no recuerdo, el Infonavit. O sea, sí ha habido cuestiones que de facto ha quedado muy claro que hay una especie de compensación a resultas, ¿no? Que te pueden quitar de un día para otro, pero sí ha habido algunos de estos elementos. Sí, pero aquí te voy a poner el otro ejemplo, ¿no? En teoría aquí el PAN fue en coalición con Querétaro Independiente. Dime qué secretaría hay de Querétaro Independiente en el gobierno del Estado, ¿no? Seguramente no se firmó o no sé cómo han llegado al acuerdo. No estuve ahí, pero el tema es que las coaliciones no se reflejan en el ejercicio de gobierno, terminan siendo coaliciones legislativas o coaliciones para alguna estrategia diferente al ejercicio de gobierno. Lo que plantea Manlio es decir, en la nueva época de incentivos, cuando ya el que gana no gana todo y el que pierde no pierde todo, es poner ponerlo por escrito. Ponerlo por escrito. Y también otro componente, ¿no? Cuando tú dices la posición es del partido, entonces el partido dice quién la ocupa, no el gobernante que encabezó la coalición. ¿Sí? Podría parecer, oye, te lo voy a condicionar, pero decir, oye, pues la Secretaría de Desarrollo Social va a ser para el PRD en el Estado de México. Pues sí, ¿quién la propone? Pues el PRD. No es una graciosa concesión de la entonces gobernadora Alejandra del Moral decir, pues yo pongo a fulanito de tal del PRD que yo diga, claro. ¿No? Entonces, creo que más bien lo plantea así. O empiezan los pormenores, te pongo cuña, ¿no? Tú pones al secretario, a la secretaria, sí, pero yo te pongo a los subsecretarios operativos. O sea, hay muchos, entre el blanco y el negro hay un chorro de grises en este tema, que como bien dice el licenciado Manlio Fabio Beltrones, creo que es parte también de primero de la reglamentación y dos, de lo que va a decir el convenio, ¿no? Y que son acuerdos, como todos los políticos, basados en la desconfianza. Sí. Sí, que parecería hacer un acuerdo que está basado en la confianza, no, al contrario, es porque hay desconfianza, entonces es cuando lo sacamos, ¿no? Y el tema de los políticos marca, a mí hubo algo que me gustó mucho en estos días, es que los diputados, por ejemplo, en el caso de las marcas que mencionaste, por ejemplo, la del ingeniero Cárdenas, pues la hereda del papá y él la hereda a los hijos, ¿no? Es como un título nobiliario. Como la de Colosio. Como la de Colosio. Y un poco la de Diego Fernández, pues fue la de él, y creo que no la ha heredado a nadie, aunque hay quien la usufructúa. Es correcto, estoy de acuerdo. O sea, yo no he visto a nadie, a Diego Fernández diciendo es él, pero pues quien tenga el apellido dice que es él, ¿no? Hubo una cosa bien interesante que a lo mejor va a ser motivo de otro análisis, es Colosio baja en las encuestas como marca y sube Lili Téllez con un discurso parecido al de Andrés Manuel, parecido al de Fox en su momento, que es un discurso de confrontación. Entonces, cuando Lili Téllez toma ya más la bandera del tema de confrontar directamente al presidente, con una posición fuerte, es cuando la encuesta empieza a subir y rebasa inclusive las marcas heredadas como la marca Colosio. Y es bien curioso que el que le levanta la mano y dice, esta es mi candidata, es alguien que hizo exactamente lo mismo y que nadie creyó que podría hacer, que es Vicente Fox. Entonces, está polarizando de forma interesante lo que los anti-Andrés Manuel están buscando, que es alguien que le diga las cosas. Así llegó Bolsonaro. Perdón. Así llegó Bolsonaro. Sí, de acuerdo. Entonces, esa será la dinámica de este proceso electoral también, o sea, para figurar y subir, habrá que tomar una posición así. Yo pienso que sí, porque es exactamente el tono del proceso, o sea, de la contienda. Si no logramos entrar, y no porque yo esté diciendo que sea ella o que debe ser ella, pero sí es el tono. O sea, sí tenemos que entrar a la contienda en ese tono porque si no, no tenemos competencia. Sí. Yo te voy a poner un ejemplo, perdón, yo pues, soy un gran admirador de Beatriz Paredes. ¿Sí? Yo también. O de Dulce María, o de las grandes mujeres que hay en el PRI, Silvia Hernández en su momento. Yo también. Pero cuando las oyes hablar, ya no están en este tema, ¿no? Es que en México no está buscando, y me apena, y creo que a los tres, quiero suponer, estamos en la misma línea, yo no creo que estén buscando un estadista. Correcto.
Qué pena. Que lo necesitamos sin lugar a dudas. Lo necesitamos, pero con eso no vamos a ganar. A ver, yo no estoy muy convencido de la base, la formación de muchos elementos de Lili Telles, pero me queda claro que encontró el mercado y pegarle además al presidente es muy rentable como opositora en este caso. Entonces, sin duda, o sea, si comparas con estas personalidades, Beatriz Señoronas, Paredes, con Dulce María, con muchas gentes, pues claro, María Los Ángeles Moreno, en paz descanse, Claro. en fin, o sea, pues claro, nada que hacer. Ahora, Pero nada más te voy a decir, el tema es que una Dulce María Sabri, una Beatriz, Silvia Hernández, son mujeres de Estado, de Claro. entrada para mí, pero además son mujeres precisamente que se han hecho desde el gobierno. Y eso será motivo de otra plática, pero cambiar tu chip a la oposición no es fácil. A mí me tocó crecer políticamente o empezar políticamente en el gobierno y el resto de mi carrera ha sido en la oposición. Y ese cambio de chip es un salto que no es sencillo de dar, ¿no? Pues ya lo dejaremos para el siguiente análisis, este tema de qué discurso va a pegar en los siguientes procesos electorales. Muchas gracias por su asistencia y no dejen de vernos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta